El candor del padre Brown, por Gilbert Keith Chesterton. La forma errónea. Algunas de las grandes carreteras que parten de Londres hacia el norte se adentran en el campo manteniendo un fragmentario y espectral aspecto de calle, con grandes zonas sin edificaciones a los lados, pero con la misma alineación que si las hubiera. De vez en cuando surge un grupo de tiendas, seguido por un campo cercado, luego una taberna famosa y más tarde un huerto o un vivero. A continuación, una casa particular de grandes dimensiones, y luego otro campo y otra taberna, y así una y otra vez. Si alguien camina por una de esas carreteras, pasará frente a una casa que probablemente le llamará la atención, aunque quizá no pueda explicarse por qué. Es una casa larga y baja, paralela a la carretera, pintada de blanco y verde pálido, con una terraza y persianas y porches cubiertos con esas pintorescas cúpulas como sombrillas de madera que tienen a veces algunas casas anticuadas. En realidad, se trata de una casa anticuada, muy inglesa y muy típica de las afueras de una ciudad, en el sentido de casa antigua y rica al estilo de Clapham. Y sin embargo, la casa tiene aspecto de haber sido construida fundamentalmente para un clima cálido. La pintura blanca y las persianas evocan vagamente pugarís e incluso palmeras. No puedo precisar la raíz de esa sensación. Quizá la casa fue construida por un anglo-indio. Como digo, cualquiera que pasara por esa casa se sentiría oscuramente fascinado por ella. Sentiría que era una casa de la que se podía contar alguna historia. Y tendría razón, como podrán ustedes saber enseguida, porque esta es la historia. La historia de los extraños sucesos que se produjeron realmente en la semana de Pentecostés del año 1800. ¿Quién pasará ante la casa el jueves anterior al domingo de Pentecostés hacia las 4:30 de la tarde? Quien lo hiciera habría visto abrirse la puerta principal y al padre Brown de la iglesia de San Mungo, que salía por ella fumando una pipa de gran tamaño en compañía de un amigo suyo francés, muy alto, llamado Flambeau, que fumaba un cigarrillo muy pequeño. Estas personas pueden resultar o no resultar interesantes para el lector, pero la verdad es que no eran lo único interesante que se veía cuando se abrió la puerta de la Casa Blanca y Verde. Había otras peculiaridades en la casa que es preciso describir para empezar, no solo para que el lector pueda comprender esta trágica historia, sino también para que se dé cuenta de lo que la apertura de la puerta revelaba. La casa entera estaba construida en forma de T, pero una T con una sección muy larga en la parte que cruza y una base muy corta. La parte larga era toda la fachada de la casa, paralela a la calle, con la puerta principal en el centro. Tenía 2 plantas y en ella estaban casi todas las habitaciones importantes. La parte corta, que arrancaba de la puerta principal y llegaba hasta la parte de atrás de la casa, tenía una sola planta y consistía en 2 habitaciones rectangulares que se comunicaban. La primera de esas 2 habitaciones era el estudio en el que el famoso señor Quinton escribía sus fantásticos poemas y cuentos orientales. La habitación más alejada era un invernadero acristalado, lleno de flores tropicales de una belleza excepcional y casi monstruosa, y en tardes como esta estaba inundada de la brillante luz del sol. Así, cuando la puerta principal estaba abierta, muchos transeúntes ocasionales se detenían para mirar asombrados, porque la sucesión de opulentas habitaciones desembocaba en una especie de fantástico escenario, en un cuento de hadas. Nubes purpúreas y soles dorados, estrellas de color carmesí que eran a la vez de una nitidez abrasadora y al mismo tiempo transparentes y distantes. Leonard Quinton, el poeta, había dispuesto personalmente y con el mayor cuidado ese efecto, y es dudoso que haya expresado de manera tan perfecta su personalidad en cualquiera de sus poemas, porque era un hombre que bebía los colores y se bañaba en ellos, que se entregaba a su pasión por el color descuidando en cierto modo la forma o incluso las buenas formas. Por esa razón, había consagrado su genio de manera tan total al arte y la imaginería orientales, a esas sorprendentes alfombras o a esos bordados cegadores en los que todos los colores parecían haber caído en un caos feliz, sin ser ejemplo o enseñanza de nada. Quinton, sin un completo éxito artístico, pero con reconocida imaginación e inventiva, había intentado componer historias épicas y amorosas que reflejaran el aluvión de color violento e incluso cruel. Cuentos sobre cielos tropicales de oro ardiente o cobre rojo como la sangre,
de héroes orientales que montaban tocados con tiaras de 12 turbantes, elefantes pintados de púrpura o de azul pavo real, de joyas gigantescas que ni 100 negros podían transportar, pero que ardían con antiguos y extrañamente coloreados fuegos. En resumen, para decir las cosas desde un punto de vista más normal, Quinton trataba abundantemente de cielos orientales, bastante peores que muchos infiernos occidentales, de monarcas orientales a los que podríamos quizá tachar de maníacos y de joyas orientales que un joyero de Bond Street, si los 100 negros tambaleantes las llevaran a su joyería, podría quizá no considerar auténticas. Quinton era un genio, pero un genio enfermizo, e incluso su condición enfermiza se manifestaba más en su vida que en su obra. Era de temperamento débil e irascible, y su salud se había resentido muy considerablemente a causa de sus experimentos con el opio. Su esposa, una mujer hermosa, trabajadora y de hecho explotada, objetaba a lo del opio, pero objetaba mucho más a un eremita indio de carne y hueso, de túnica blanca y amarilla, que su marido había insistido en tener de invitado desde hacía meses. Un Virgilio que guiara su espíritu a través de los cielos y los infiernos de Oriente. De este artístico hogar es del que salieron aquella tarde el padre Brown y su amigo, y a juzgar por sus caras lo hicieron con gran alivio. Flambeau había conocido a Quinton en sus locos años de estudiante en París, y habían reanudado la relación durante un fin de semana. Pero aparte de que Flambeau tenía últimamente actitudes mucho más responsables, el hecho es que ahora no había encajado bien con el poeta. Flambeau no creía que atragantarse de opio y escribir versitos eróticos sobre papel pergamino fuera la manera en que un caballero debía arruinar su existencia. En el momento en que los dos amigos se detenían en el escalón de la puerta, antes de dar un paseo por el jardín, la verja delantera se abrió con violencia y un joven con un sombrero hongo echado hacia atrás subió las escaleras a trompicones en sus apresuramientos. Era un joven de aspecto disipado, con una espléndida corbata roja torcida, como si hubiera dormido con ella puesta, que no paraba de juguetear y dar latigazos al aire con uno de esos bastoncillos nudosos. Oigan, dijo sin aliento, quiero ver a Quinton. Tengo que verlo. ¿Se ha ido? Creo que el señor Quinton está aquí, dijo el padre Brown, limpiando su pipa, pero no sé si podrá usted verlo. En estos momentos está su médico con él. El joven, que no parecía del todo sobrio, entró tambaleándose en el vestíbulo, y en ese preciso instante salió el médico del estudio de Quinton cerrando la puerta y empezando a ponerse los guantes. —¿Ver al señor Quinton? —dijo el doctor fríamente. —No, me temo que no puede usted. Es más, no debe usted hacerlo bajo ningún concepto. Nadie debe verlo. Acabo de darle su somnífero. —No, pero mire usted —dijo el joven de la corbata roja, tratando de sujetar afectuosamente al médico por las solapas de su chaqueta—. Dese usted cuenta. Estoy completamente sin blanca. Yo... Es inútil, señor Atkinson —dijo el médico, obligándolo a retroceder. Cuando usted pueda alterar los efectos de una medicina, yo cambiaré mi decisión. Y calándose el sombrero salió a la luz del sol y se unió a los otros dos. Era un hombrecito de cuello corto y robusto, bien humorado, con un breve bigote, absolutamente corriente, que daba, sin embargo, una impresión de capacidad. El joven del sombrero hongo, que no parecía dotado del menor tacto para tratar a la gente, aparte de tirar de sus ropas, se quedó fuera de la puerta tan atontado como si lo hubieran arrojado a puntapiés, y miró en silencio a los otros tres que se alejaban caminando por el jardín. —Le he dicho una gran mentira —observó riéndose el médico—. La verdad es que al pobre Quinton no le toca tomar el somnífero hasta dentro de una media hora. Pero no voy a permitir que esa bestezuela lo moleste, cuando solo quiere pedirle prestado un dinero que no devolverá, aunque pudiese. Es un sucio bribonzuelo, aunque sea hermano de la señora Quinton, que es una mujer como hay pocas. —Sí —dijo el padre Brown—, es una buena mujer. Así que tengo la intención de quedarme por el jardín hasta que ese bicho se haya ido. El médico continuó. Luego entraré a dar a Quinton su medicina. Atkinson no puede entrar porque he cerrado la puerta con llave. En ese caso, doctor Harris, dijo Flambeau, podemos pasear hasta la parte de atrás bordeando el invernadero. No tiene entrada por ahí, pero merece la pena verlo, aunque sea desde fuera. Sí,
Y así yo podría echar una ojeada a mi paciente, dijo riéndose el médico, porque se suele tumbar en una cama turca que está justo al final del invernadero, entre todas esas ponsetias rojo sangre. A mí me sacaría de quicio. ¿Pero qué hace usted? El padre Brown se había detenido un instante y había cogido de entre la alta hierba, donde estaba casi totalmente oculto, un extraño y torcido cuchillo oriental incrustado exquisitamente de piedras de colores y metales. ¿Qué es esto? Preguntó el padre Brown, mirándolo con cierto desagrado. Supongo que es de Quinton, dijo el doctor Harris descuidadamente. Tiene toda clase de cachivaches chinos por la casa, o quizá es de ese pacífico hindú al que tiene dominado. ¿Qué hindú? Preguntó el padre Brown, que seguía mirando la daga que tenía en la mano. Una especie de mago indio, dijo el médico sin darle importancia. Un farsante, por supuesto. ¿No cree usted en la magia? Preguntó el padre Brown sin levantar los ojos. ¿Magia? ¡Qué tontería! Dijo el médico. Es muy hermoso, dijo el cura en voz baja y soñadora. Los colores son muy hermosos, pero la forma está mal. ¿Mal para qué? Preguntó asombrado Flambeau. Para cualquier cosa. Tiene forma inadecuada, en abstracto. ¿No ha tenido usted nunca la misma impresión respecto del arte oriental? Los colores son embriagadoramente hermosos, pero las formas son viles y malas, deliberadamente viles y malas. He visto cosas malvadas en una alfombra turca. ¡Mon Dieu! Exclamó Flambeau riéndose. Hay letras y símbolos en una lengua que desconozco, pero sé que representan palabras malvadas, continuó el sacerdote en voz cada vez más baja. Las líneas se tuercen a propósito como serpientes que se vuelven repentinamente para huir. ¿De qué diablos está usted hablando? Dijo el médico riéndose estrepitosamente. Flambeau respondió sosegadamente. El padre se ve a veces acometido de un ataque místico de ese tipo, pero se lo advierto seriamente. Nunca le ha ocurrido más que cuando hay cerca algo malvado. Bah, dijo el científico. Pero mírenlo, exclamó el padre Brown, estirando el brazo mientras sujetaba el torcido cuchillo como si fuera una reluciente serpiente. ¿No ven que su forma es incorrecta? ¿No ven que no tiene un propósito saludable y claro? No es puntiagudo como las lanzas, no es curvo como una guadaña, no parece un arma, parece un instrumento de tortura. Bueno, como no parece gustarle, dijo el joven Harris, será mejor que se la devolvamos a su dueño. Aún no hemos llegado al final de este maldito invernadero. Esta casa también tiene una forma inadecuada, si usted quiere. No lo comprende usted, dijo el padre Brown sacudiendo la cabeza. La forma de la casa es peculiar, incluso risible, pero no hay nada malo en ella. Según hablaba, bordearon la curva de cristal que remataba el invernadero, una curva ininterrumpida porque en ese extremo no había ni puerta ni ventana de acceso al mismo. El cristal, sin embargo, era transparente y el sol aún brillante, aunque empezaba a ponerse. Por ello no solo podían ver las exuberantes flores que había dentro, sino también la frágil figura del poeta, con una chaqueta de terciopelo marrón, yaciendo lánguidamente en el diván, medio dormido, al parecer con un libro. Era un hombre pálido y delgado, con alborotado pelo castaño y una barbita cuyo efecto era paradójico, pues le hacía parecer menos viril. Esos rasgos resultaban muy familiares a los tres paseantes, pero aunque no hubiera sido así, es dudoso que hubieran mirado a Quinton en ese momento. Todos tenían los ojos fijos en otro objeto. Justo en su camino, exactamente delante del extremo curvo de la construcción de cristal, había un hombre de elevada estatura con una túnica de un blanco impoluto que le caía hasta los pies. La cara, el cuello y el desnudo y moreno cráneo del hombre en cuestión brillaban a la luz del sol, el sol poniente, como un espléndido bronce. Miraba a través del cristal al durmiente y estaba más inmóvil que una montaña. ¿Quién es? Exclamó el padre Brown, retrocediendo casi sin aliento. Ah, es solo el farsante indio, gruñó Harris, pero no sé qué demonios hace aquí. Parece que estuviera practicando el hipnotismo, dijo Flambeau, mordiéndose los negros bigotes. ¿Por qué los que no saben nada de medicina se pasan la vida diciendo tonterías sobre el hipnotismo? Exclamó el médico. Mucho más parece un robo. Bueno, hablaremos con él en cualquier caso, dijo Flambeau, que era un hombre siempre dispuesto a la acción. De una larga zancada llegó al lugar donde estaba el indio. Su elevada estatura superaba incluso la del indio, e inclinándose con plácido atrevimiento, le dijo: «Buenas tardes, caballero. ¿Desea usted algo?»
Muy lentamente, como un barco de gran calado que virara en un puerto, el amplio rostro amarillo se volvió y miró al fin por encima del blanco hombro. Le sorprendió enormemente observar que los amarillos párpados estaban cerrados como si el hombre estuviera dormido. Muchas gracias, respondió el rostro en excelente inglés. No deseo nada. Luego, entreabriendo los párpados entre los que apareció una fracción de sus opalescentes glóbulos oculares, repitió: No deseo nada. Finalmente abrió los ojos del todo con una mirada alarmante y dijo: No deseo nada. Y se alejó rápidamente hacia el jardín que se oscurecía por momentos. El cristiano es más modesto, murmuró el padre Brown. Él quiere algo. ¿Qué diablos estaba haciendo?, preguntó Flambeau, frunciendo el ceño y bajando la voz. Me gustaría hablar con usted más tarde, dijo el padre Brown. Aún había luz del sol, pero era la luz rojiza del atardecer y la masa de árboles y árboles del jardín destacaba contra ella cada vez más oscura. Rodearon el extremo del invernadero y caminaron en silencio por el otro lado para volver a la puerta principal. Según avanzaban, parecían despertar algo, del mismo modo que se asusta un pájaro, en la esquina más pronunciada entre el estudio y el edificio principal. Y de nuevo vieron al faquir con su blanca túnica que salía de la sombra y se escurría hacia la puerta principal. Para su sorpresa, sin embargo, no había estado solo. Se vieron repentinamente detenidos y obligados a eliminar de sus rostros la sorpresa de la aparición de la señora Quinton, con su abundante pelo rubio y pálido rostro cuadrado, la cual avanzaba hacia ellos a la luz crepuscular. Parecía algo seria, pero se manifestó con entera cortesía. Buenas noches, doctor Harris, fue todo lo que dijo. Buenas noches, señora Quinton, dijo el diminuto médico jovialmente. Voy a darle ahora mismo el somnífero a su marido. Sí, dijo ella con voz clara, creo que ya es hora. Y le sonrió a todos entrando rápidamente en la casa. Esa mujer está al límite de sus fuerzas, dijo el padre Brown. Es el tipo de mujer que cumple con su deber durante 20 años y luego hace algo terrible. El diminuto médico lo miró por primera vez con ojos de interés. ¿Estudió usted alguna vez medicina?, preguntó. Usted tiene que saber algo de la mente, además del cuerpo, respondió el cura. Nosotros tenemos que saber algo del cuerpo, además de la mente. Bien, dijo el médico. Creo que iré a darle su brebaje a Quinton. Habían doblado la esquina de la fachada anterior y se acercaban a la puerta principal. Al ir a entrar por ella, vieron al hombre de la túnica blanca por tercera vez. Venía tan derecho hacia la puerta principal que parecía completamente increíble que no hubiera salido del estudio, que estaba justo frente a la puerta, pero sabían que la puerta del estudio estaba cerrada con llave. El padre Brown y Flambeau, sin embargo, no hicieron ningún comentario sobre esta curiosa contradicción, y el doctor Harris no era un hombre dado a reflexionar sobre lo imposible. Permitió salir al omnipresente asiático y luego entró rápidamente en el vestíbulo. Allí encontró una figura a la que ya había olvidado. El tonto de Atkinson seguía rondando por ahí, canturreando y tocando las cosas con su nudoso bastón. El rostro del médico mostró una expresión de asco y decisión y murmuró rápidamente a sus compañeros: «Tengo que volver a cerrar con llave la puerta, porque si no, esta rata se colará ahí dentro, pero no tardaré más de 2 minutos en salir». Abrió rápidamente la puerta y la volvió a cerrar tras él, evitando apenas un torpe intento de entrada del joven del hongo. El joven se dejó caer impacientemente sobre una silla del vestíbulo. Flambeau contemplaba un dibujo persa que había en la pared. El padre Brown, que parecía estar en una especie de atolondramiento, miraba estúpidamente la puerta. Unos 4 minutos más tarde la puerta se abrió de nuevo. Esta vez Atkinson fue más rápido. Saltó hacia adelante, sostuvo la puerta un instante y gritó: «Quinton, necesito». Del otro extremo del estudio les llegó la voz clara de Quinton, con una mezcla de bostezo y de risa cansada. «Oh, sé muy bien lo que quiere. Tómelo y déjeme en paz. Estoy escribiendo una canción sobre pavos reales». Antes de que se cerrara la puerta, voló por la abertura una moneda de medio soberano, y Atkinson, tambaleándose, la recogió con singular destreza. «Así que eso ya está arreglado», dijo el médico, y cerrando la puerta furioso, los precedió hacia el jardín. «El pobre Leonard puede quedarse un poco tranquilo ahora», añadió dirigiéndose al padre Brown. «Estará cerrado y solo 1 o 2 horas». «Sí», respondió el sacerdote.
y su voz parecía bastante animada cuando lo dejamos. Luego miró gravemente a su alrededor y vio la figura desgarbada de Atkinson, de pie, haciendo sonar el medio soberano que tenía en el bolsillo, y más allá, en el crepúsculo púrpura, la figura del indio, sentado muy erguido en un bancal de hierba, con el rostro mirando hacia el sol poniente. Luego dijo bruscamente: «¿Dónde está la señora Quinton?» «Ha subido a su habitación», dijo el médico. «Se puede ver su sombra tras la persiana». El padre Brown miró hacia arriba y observó ceñudamente una oscura silueta tras la ventana iluminada por la luz de gas. «Sí», dijo, «esa es su sombra». Y caminó un par de yardas y se dejó caer sobre un banco del jardín. Flambeau se sentó a su lado, pero el médico era una de esas personas llenas de energía que están siempre de pie. Se alejó fumando en la penumbra y los dos amigos se quedaron solos. «Padre», dijo Flambeau en francés, «¿qué le ocurre a usted?» El padre Brown se quedó en silencio e inmóvil durante unos segundos y luego dijo: «La superstición es algo irreligioso, pero hay algo raro en la atmósfera de este lugar. Creo que es ese indio, por lo menos en parte». Se sumió en el silencio y observó la distante silueta del indio, que seguía sentado rígidamente como si estuviera haciendo oración. A primera vista parecía inmóvil, pero mientras el padre Brown lo observaba, vio que se balanceaba muy lentamente con un movimiento rítmico, igual que las oscuras copas de los árboles se balanceaban levísimamente bajo la brisa que subía por los senderos casi sin luz del jardín, y que hacía que las hojas caídas se movieran ligeramente. El paisaje se oscurecía rápidamente, como si se estuviera preparando una tormenta, pero aún podían ver las diferentes figuras, cada una en su lugar. Atkinson estaba apoyado en un árbol con expresión apática. La mujer de Quinton seguía en la ventana. El médico había ido paseando hasta el final del invernadero. Podían ver su cigarro como un fuego fatuo. Y el faquir seguía rígidamente sentado con su balanceo, mientras que los árboles que había sobre él empezaban a balancearse también y casi a rugir. Efectivamente, se avecinaba una tormenta. «Cuando ese indio nos habló», continuó Brown en voz baja y tono coloquial, «tuve una especie de visión. Una visión de él y de todo su universo. Sin embargo, se limitó a decir la misma cosa 3 veces. Cuando dijo primero «no deseo nada», ello solo significaba que él era impenetrable, que Asia no se delata a sí misma. Luego dijo de nuevo «no deseo nada», y yo supe que quería decir que él era autosuficiente, como un cosmos que no necesitaba un dios ni admitía tener pecados. Y cuando por tercera vez dijo «no deseo nada», lo dijo con ojos llameantes, y yo supe que quería decir literalmente lo que decía, que la nada era su deseo, y su hogar, que ansiaba la nada como si fuera vino, que la aniquilación, la mera destrucción de todo y de cualquier cosa. Cayeron gotas de agua, y por alguna razón Flambeau se sobresaltó y miró hacia arriba como si lo hubieran picado. Y en ese mismo instante el médico, que estaba al final del invernadero, empezó a correr hacia ellos gritando algo mientras corría. Cuando llegó junto a ellos, el inquieto Atkinson daba una vuelta más cerca ya de la parte delantera de la casa, y el médico lo agarró por el cuello con una fuerza incontrolable. «¡Traidor!», gritó. «¿Qué le ha estado haciendo usted, perro?». El sacerdote se había puesto en pie de un salto y tenía la voz acercada de un militar al mando de las tropas. «Nada de peleas», dijo fríamente. «Somos suficientes para contener a quien queramos. ¿Qué ocurre, doctor?». «Algo le pasa a Quinton», dijo el médico, que estaba muy pálido. «Lo he visto a través de los cristales y no me gusta la forma en que está tumbado. En cualquier caso, yo no lo dejé así». «Vayamos a verlo», dijo cortésmente el padre Brown. «Puede usted dejar en paz al señor Atkinson. No lo he perdido de vista desde que oímos la voz de Quinton». «Me quedaré aquí para vigilarlo», dijo Flambeau apresuradamente. «Vayan ustedes a ver qué pasa». El médico y el sacerdote volaron hasta la puerta del estudio. La abrieron y entraron precipitadamente en la habitación. Al hacerlo, casi se cayeron sobre una gran mesa de caoba que había en el centro, en la que solía escribir el poeta. La habitación estaba solo iluminada por un pequeño fuego encendido para dar calor al enfermo. En medio de la mesa había una sola hoja de papel, dejada ahí, evidentemente a propósito. El médico la cogió, le echó un vistazo y se la entregó al padre Brown, y exclamando Dios mío, mire usted esto», se lanzó hacia el invernadero, donde las terribles flores tropicales parecían una evocación carmesí del crepúsculo. El padre Brown leyó 3 veces las palabras escritas en el papel.
Esas palabras decían: muero por mi propia mano. Sin embargo, muero asesinado. Estaban escritas con la caligrafía absolutamente inimitable, por no decir ilegible, de Leonard Quinton. Luego el padre Brown, aún con el papel en la mano, se dirigió al invernadero, cuando su amigo médico volvía con expresión de seguridad y de desolación. «Lo ha hecho», dijo Harris. Juntos atravesaron la maravillosa y antinatural belleza de los cactos y las azaleas y encontraron a Leonard Quinton, poeta y fabulador, con la cabeza colgando fuera del diván y sus rojos bucles barriendo el suelo. Clavada en el costado izquierdo asomaba la extraña daga que habían encontrado en el jardín, y su mano sin fuerza todavía descansaba en la empuñadura. Fuera, la tormenta se había desencadenado de golpe como la noche en Coleridge, y el jardín y el tejado de cristal estaban oscuros debido a la lluvia torrencial. El padre Brown parecía más interesado en estudiar el papel que el cadáver. Se lo acercaba a los ojos y parecía tratar de leerlo en la penumbra. Luego lo puso contra la difusa luz, y al hacerlo un relámpago los iluminó un instante con tal intensidad que, en contraste, el papel parecía negro. Apagado el relámpago llegó el trueno, tras el cual la voz del padre Brown dijo en la oscuridad: «Doctor, este papel tiene una forma incorrecta». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó el doctor Harris con mirada ceñuda. «No es cuadrado», respondió Brown. «Tiene una especie de borde cortado en el ángulo. ¿Qué significa eso?» «¿Cómo diablos podría yo saberlo?», gruñó el médico. «¿Cree usted que debemos mover a este pobre hombre? Está muerto». «No», respondió el sacerdote. «Tenemos que dejarlo como está y llamar a la policía». Pero seguía examinando atentamente el papel. Al regresar a través del estudio, el padre Brown se detuvo junto a la mesa y cogió un par de tijeritas de uñas. «Ah», exclamó con alivio, «con esto lo hizo». Sin embargo, y frunció las cejas. «Oh, deje usted de enredar con ese pedazo de papel», dijo exasperadamente el médico. «Era una manía suya. Tenía cientos de papeles. Los cortaba siempre así». Y señaló a una pila de papel todavía sin usar sobre otra mesa más pequeña. El padre Brown fue hasta ella y cogió una hoja. Tenía la misma forma irregular. «Así es», dijo. «Y aquí veo las esquinas cortadas». Y ante la indignación de su compañero se puso a contarlas. «Todo está en orden», dijo con una sonrisa de disculpa. «23 hojas y 22 esquinas cortadas en ellas. Y, como veo que está usted impaciente, vayamos a reunirnos con los demás». «¿Quién se lo va a decir a su mujer?», preguntó el doctor Harris. «¿Querría ir usted ahora mientras yo envío a un criado por la policía?» «Como usted quiera», dijo el padre Brown con indiferencia, y salió a la puerta del vestíbulo. Aquí también se encontró con un drama, aunque de un tipo más grotesco. Allí estaba nada menos que su corpulento amigo Flambeau en una actitud a la que ya hacía tiempo que no estaba acostumbrado, mientras que en el camino que había al pie de los escalones, en el suelo y pataleando, estaba el afable Atkinson, sin su sombrero, hongo ni su bastón, que habían sido lanzados por el sendero en direcciones opuestas. Atkinson se había cansado por fin de la casi paternal custodia de Flambeau y había tratado de golpearlo, lo cual no era juego de niños tratándose del rey de los apaches, aún después de su abdicación. Flambeau estaba a punto de saltar sobre su enemigo y apresarlo de nuevo cuando el sacerdote le golpeó suavemente en el hombro. «Reconcíliese usted con el señor Atkinson, amigo mío», dijo. «Pídanse perdón mutuamente y dense las buenas noches. No hay necesidad de que se quede más tiempo». Luego, mientras Atkinson se levantaba con aire dudoso, recogía su sombrero y su bastón y se dirigía hacia la puerta del jardín, el padre Brown dijo con voz más seria: «¿Dónde está ese indio?». Los tres, porque el médico ya se había unido a ellos, se volvieron involuntariamente hacia el sombrío bancal de hierba entre los agitados árboles, purpúreos a la luz del crepúsculo, donde habían visto por última vez al hombre moreno, balanceándose durante sus extrañas oraciones. El indio había desaparecido. «Maldita sea», dijo el médico, pataleando furioso. «Ahora sé que fue ese negro horrendo el que lo hizo». «Yo pensé que no creía usted en la magia», dijo el padre Brown calmosamente. «Y no creía», dijo el médico revolviendo los ojos. «Solo sé que odié a ese demonio amarillo cuando pensé que era un farsante, y lo odiaré aún más si llego a pensar que es un mago de verdad». «Bueno, el que se haya escapado no tiene importancia», dijo Flambeau, «porque no habríamos podido probar nada contra él ni hecho nada.
Uno no puede ir al policía local con una historia de suicidio provocado por brujería o autosugestión. Entretanto, el padre Brown había entrado en la casa y se dirigía a dar la noticia a la mujer del muerto. Cuando volvió a salir tenía un aspecto pálido y algo trágico, pero nunca se supo qué se dijeron en la entrevista, ni siquiera cuando se supo todo. Flambeau, que hablaba tranquilamente con el médico, se sorprendió de ver reaparecer tan pronto a su amigo, pero Brown no se dio por aludido y se limitó a llevarse aparte al médico. «¿Ha enviado usted a buscar a la policía, no es así?», preguntó. «Sí», respondió Harris. «Deberían de estar aquí dentro de 10 minutos». «¿Me hará usted un favor?», dijo el cura serenamente. «La verdad es que hago colección de estas curiosas historias que a menudo contienen, como en el caso de nuestro amigo hindú, elementos que difícilmente podrían aparecer en un informe policial. Lo que quiero es que escriba usted un informe sobre este caso para mi uso privado. Su profesión requiere inteligencia», dijo, mirando grave y fijamente al médico. «A veces pienso que usted conoce detalles de este asunto que no ha considerado adecuado mencionar. Mi profesión, como la suya, es confidencial y trataré cualquier cosa que usted escriba con el máximo secreto, pero escríbalo todo». El médico, que había escuchado pensativamente con la cabeza ligeramente inclinada a un lado, miró al sacerdote de frente un instante y dijo: «De acuerdo», y entró en el estudio cerrando la puerta tras él. «Flambeau», dijo el padre Brown, «hay un largo asiento allí en la terraza donde podemos fumar resguardados de la lluvia. Es usted mi único amigo en el mundo y quiero hablar con usted. O quizá guardar silencio con usted». Se instalaron cómodamente en el asiento de la terraza. El padre Brown, en contra de su costumbre, aceptó un buen cigarro y lo fumó concentradamente y en silencio, mientras la lluvia silbaba y golpeaba el tejado de la terraza. «Amigo mío», dijo por fin, «este es un caso muy extraño. Muy extraño». «Eso creo yo», dijo Flambeau casi estremeciéndose. «Usted lo califica de extraño y yo también», dijo el padre Brown. «Y sin embargo, queremos decir dos cosas completamente opuestas. La mente moderna siempre confunde dos ideas diferentes: el misterio en el sentido de lo que es asombroso y el misterio en el sentido de lo que es complicado. Esa es la mitad del problema en lo que atañe a los milagros. Un milagro es sorprendente, pero es sencillo. Es sencillo porque es un milagro. Es el poder que viene directamente de Dios o del demonio, en vez de indirectamente a través de la naturaleza o de la voluntad humana. Pues bien, usted quiere decir que este asunto es asombroso porque es milagroso, porque es brujería practicada por un indio malvado. Compréndame, yo no digo que no fuera espiritual o diabólico. Solo el cielo o el infierno saben a causa de qué influencias circundantes se cometen extraños pecados. Pero en lo que se refiere a este asunto, mi tesis es esta. Si se trató de pura magia, como usted cree, entonces es asombroso. Pero no es misterioso. Es decir, no es complicado. La calidad de un milagro es misteriosa, pero su modo de producirse es sencillo. Ahora bien, la forma de producirse este asunto ha sido lo contrario de sencilla. La tormenta, que había cedido un poco, parecía arreciar de nuevo, y hubo momentos de pesadez ambiental, como de truenos débiles. El padre Brown dejó caer la ceniza de su cigarro y continuó. «En este incidente», dijo, «ha habido un elemento retorcido, feo y complejo, que no corresponde a los rayos directos del cielo o del infierno. Igual que uno conoce el camino torcido de un caracol, yo conozco el camino torcido de un hombre». Un relámpago blanco pareció abrir un ojo enorme, como haciendo un guiño para dejar el cielo a oscuras de nuevo. El cura prosiguió. «De todas esas cosas torcidas, la más torcida de todas era la forma de esa hoja de papel. Era más retorcida que la daga que lo mató». «¿Se refiere usted al papel en que Quinton confesaba su suicidio?», dijo Flambeau. «Me refiero al papel en el que Quinton escribió «Muero por mi propia mano», respondió el padre Brown. «La forma de ese papel, mi querido amigo, era equivocada. Una forma equivocada, como no he visto otra en este mundo perverso». «Solo le faltaba un ángulo», dijo Flambeau, «y tengo entendido que todo el papel de Quinton estaba cortado de esa manera». «Era una manera muy rara», dijo el otro, «y una manera muy mala, en mi opinión y para mi gusto. Reflexione, Flambeau. Este Quinton, Dios lo tenga en su gloria, era quizá un poquito canalla en algunos aspectos, pero era realmente un artista, tanto como el lápiz como con la pluma. Su caligrafía, aunque difícil de leer, era atrevida y hermosa.
No puedo probar lo que digo. No puedo probar nada. Pero le digo a usted con absoluta convicción que él nunca hubiera cortado ese miserable trocito de una hoja de papel. Si hubiera querido cortar papel para acoplarlo a algo o para doblarlo, o para lo que fuera, hubiera hecho un corte completamente diferente con las tijeras. ¿Recuerda usted la forma? Era una forma mezquina. Era una forma errónea. Así. ¿No la recuerda usted? Y agitó su cigarro encendido en la oscuridad, haciendo unos cuadrados irregulares tan rápidamente que Flambeau creía verlos realmente como ígneos jeroglíficos en la oscuridad, jeroglíficos como aquellos de los que hablaba su amigo, que son indescifrables pero que no pueden significar nada bueno. Pero, dijo Flambeau, cuando el cura volvió a colocarse el cigarro en la boca y se echó hacia atrás, contemplando el tejado, suponga usted que otra persona usó las tijeras. ¿Por qué otra persona cortando trocitos del papel de Quinton haría que éste se suicidara? El padre Brown seguía todavía echado hacia atrás y mirando al techo, pero se quitó el cigarro de la boca y dijo: Quinton no se suicidó. Flambeau lo miró asombrado. Pero bueno, exclamó, entonces, ¿por qué confesó que se había suicidado? El sacerdote se inclinó de nuevo hacia adelante, colocó los codos sobre las rodillas, miró al suelo y dijo en voz baja y clara: Nunca confesó que se hubiera suicidado. Flambeau apartó su cigarro. ¿Quiere usted decir que el papel era una falsificación? No, dijo el padre Brown. El propio Quinton lo escribió. Bueno, pues ahí lo tiene usted, dijo indignado Flambeau. Quinton escribió muero por mi propia mano, con su propia mano, en un sencillo pedazo de papel. De forma errónea, dijo el cura serenamente. Oh, al diablo la forma, exclamó Flambeau. ¿Qué tiene que ver la forma con eso? Había 23 papeles cortados, prosiguió Brown imperturbable, y solo 22 trocitos cortados. Por lo tanto, uno de los trocitos había sido destruido, probablemente el del papel escrito. ¿Eso le sugiere a usted algo? A Flambeau se le hizo la luz y dijo: Había algo más escrito por Quinton en el papel, alguna palabra más. Les dirán que muero por mi propia mano, o no crean que muero, o... Caliente, caliente, como dicen los niños, respondió su amigo. Pero el trocito tenía apenas media pulgada de ancho. No había sitio para una palabra, y mucho menos para 5. ¿Se le ocurre a usted algo apenas mayor que una coma que el hombre con la maldad en su corazón tenía que eliminar porque habría sido un testimonio contra él? No se me ocurre nada, dijo Flambeau al cabo de un rato. ¿Y las comillas? Dijo el cura, y lanzó su cigarro a la oscuridad como una estrella fugaz. Flambeau se había quedado sin habla, y el padre Brown dijo, como quien regresa a lo fundamental: Leonard Quinton era un fabulador, y estaba escribiendo una fábula oriental sobre brujería e hipnotismo. Él, en ese momento, la puerta se abrió bruscamente detrás de ellos, y el médico salió con el sombrero puesto. Puso un largo sobre en las manos del cura. Este es el documento que me pidió, dijo, y debo regresar a mi casa. Buenas noches. Buenas noches, dijo el padre Brown, mientras el médico caminaba a paso rápido hacia la puerta del jardín. Había dejado la puerta de la casa abierta, por lo que un haz de luz de gas caía sobre ellos, lo que permitió a Brown abrir el sobre y leer lo siguiente. Querido padre Brown, Vicisti Galilae. O dicho de otro modo, malditos sean sus ojos, que son muy penetrantes. ¿Es posible que haya algo después de todo en ese oficio suyo? Yo soy un hombre que desde muy joven creyó en la naturaleza y en todas las funciones e instintos naturales, tanto si los hombres los consideraban morales o inmorales. Mucho antes de hacerme médico, cuando era un colegial que tenía ratones y arañas, creía que ser un buen animal era lo mejor del mundo. Pero en estos momentos estoy conmocionado. He creído en la naturaleza, pero parece que la naturaleza podría traicionar a un hombre. ¿Puede haber algo de cierto en las tonterías de usted? Me estoy poniendo realmente morboso. Yo estaba enamorado de la mujer de Quinton. ¿Qué había de malo en eso? La naturaleza me impulsaba a ello, y el amor es lo que mueve al mundo. También creía con toda sinceridad que ella sería más feliz con un animal sano como yo que con ese pequeño lunático atormentador. ¿Qué había de malo en eso? Yo me limitaba a enfrentarme con los hechos como un hombre de ciencia. Ella habría sido más feliz. De acuerdo con mi propio credo, yo era completamente libre de matar a Quinton, lo cual sería lo mejor para todo el mundo, él incluido. Pero como animal saludable, yo no tenía la intención de matarme a mí mismo.
Decidí, por lo tanto, que nunca lo haría hasta que viera una oportunidad que me dejara completamente a salvo. Vi esa oportunidad esta mañana. Hoy he estado 3 veces en total en el estudio de Quinton. La primera vez que estuve, Quinton no habló más que del fantástico cuento llamado La maldición de un santo que estaba escribiendo y que trataba de cómo un eremita indio había hecho que un coronel inglés se suicidara pensando en él. Me enseñó las últimas páginas e incluso me leyó el último párrafo que decía algo así. El conquistador del Punjab, un mero esqueleto amarillo, pero todavía gigantesco, logró apoyarse en un codo y murmuró en el oído de su sobrino: muero por mi propia mano, pero muero asesinado. Daba la casualidad, una de esas casualidades entre 100, de que esas últimas palabras comenzaban una página. Abandoné el estudio y salí al jardín embriagado ante la terrible oportunidad que se me presentaba. Paseamos alrededor de la casa, y ocurrieron otras 2 cosas que me eran favorables. Usted se mostraba suspicaz ante la presencia del indio y encontró una daga que el indio podría usar con toda probabilidad. Aprovechando la oportunidad de guardármela en el bolsillo, regresé al estudio de Quinton, cerré la puerta con llave y le di su somnífero. No se mostró dispuesto a contestar a Atkinson, pero yo le insté a que lo hiciera y lo calmara, porque quería una prueba clara de que Quinton estaba vivo la segunda vez que abandoné la habitación. Quinton yacía en el invernadero, y yo salí por el estudio. Soy un hombre rápido, manualmente, y en 1 minuto y medio había hecho lo que quería hacer. Arrojé al fuego toda la primera parte del manuscrito de Quinton, donde se redujo a cenizas. Luego vi que las comillas no podían aparecer, así que recorté la hoja y, para hacerlo todo más plausible, recorté todas las hojas no usadas también. Luego salí con el conocimiento de que la confesión de suicidio de Quinton quedaba sobre la mesa grande del estudio, mientras Quinton yacía vivo, pero dormido en el invernadero. El último acto fue a la desesperada. Puede usted adivinarlo. Fingí que había visto a Quinton muerto y me precipité en su habitación. Lo entretuve a usted con el papel y, dado que soy un hombre rápido de manos, maté a Quinton mientras usted leía su confesión de suicidio. Estaba medio dormido, debido al somnífero, y puse su propia mano en el cuchillo y se lo clavé. El cuchillo era de una forma tan rara que nadie salvo un cirujano podría haber calculado el ángulo de inclinación necesario para alcanzar el corazón. Me pregunto si usted se dio cuenta de eso. Cuando hube terminado, ocurrió algo extraordinario. La naturaleza me abandonó, me sentí enfermo, me sentí exactamente como si hubiera cometido alguna mala acción. Creo que me va a estallar el cerebro. Siento una especie de desesperado placer al pensar que se lo he contado todo a alguien, que no tendré que vivir solo con ese conocimiento si me caso y tengo hijos. ¿Qué me ocurre? ¿La locura? ¿O se trata del remordimiento, como si uno formara parte de un poema de Byron? No puedo seguir escribiendo. James Erskine Harris. El padre Brown dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, justo en el momento en que sonaba un fuerte campanilleo en la puerta del jardín, y los impermeables mojados de varios policías relucían en la carretera.